buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y, señores, no soy el CEO, no me hice un personaje, dejen de repetirlo. Hoy estamos en la build legendaria de uno de los personajes que sí reconozco que es de los que más me gustan, uno de los 5 mejores DPS y de los 3 top DPS lunares de todo Genshin Impact, y sobre todo el personaje que a día de hoy mejor encaja en todas las cuentas de los jugadores, porque la mayoría sacaron a Columbina y a Inefa, teniendo en cuenta lo que la comunidad llama wheelchair, la silla de ruedas más poderosa, el conjunto de soportes más fuerte de todo Genshin Impact, y que con Linea soporte de cristalizado lunar healer dicen que va a mejorar todavía esa silla de ruedas para no solo los personajes que ya conocemos, sino la mayoría de personajes futuros que nos podamos encontrar. Así que, señores, bienvenidos a la build legendaria de Flims. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, comentario para el algoritmo, puntitos del hype para que el vídeo se recomiende y se posicione. Recordad que os doy 2 bendis en esta build de Flims. Vamos a intentar llegar también a que la build llegue a las 100.000 visitas, así que compartirlo. Estaré sorteando 10 bendiciones lunares con este vídeo entre todos los que comenten, dejen like y lo compartan y dejen puntitos del hype. Gracias por el apoyo a la aplicación, por el apoyo a la página web, todos los links aquí abajo. Recordad usar Lootbar. Bienvenidos invitados a los streams que estaremos jugando a Flims y enseñando todas las variantes de equipos, y que en esta conflagración que se acaba contra el Raskolnikov vino perfecto, y la conflagración que va a empezar la semana que viene el miércoles tiene el puño pato, que es débil al electrocargado, con lo cual Flims otra vez viene perfecto. Señores, que aprovechen si están comiendo y vamos con la build de Hada y el mejor carry masculino de Genshin Impact. Pues bien, Flims es un hiper carry de electrocargado lunar. Os voy a adelantar también que os suele gustar mucho que hable de los equipos, que para muchos carries suelo hacer un vídeo aparte hablando de esos equipos, de estos carries, pero voy a ser totalmente sincero, y es que Flims no requiere un vídeo de equipos porque no tiene demasiada versatilidad en los equipos. Sí tiene buenos sustitutos 4 estrellas como Fischl, Jansan, Cookie y algunos más, pero es una ventaja para vosotros porque la parte de los equipos va a estar incluida en el propio vídeo. En este vídeo tendréis todo lo importante actualmente de Flims. Pues bien, empezamos. ¿Qué hace Flims? El ataque normal no se sube. Mucha gente sigue pensando que cuando un personaje tiene algún tipo de habilidad elemental donde te imbuyes, como por ejemplo esta, que pegas electro y las animaciones son increíbles, tienen realmente que subir los ataques normales. Eso no es así, y como ven aquí, primer golpe, segundo golpe, tercer golpe, la habilidad elemental está reflejado sus ataques normales. Luego, ¿por qué veis que yo tengo una corona sí y una no, a pesar de que podría doble coronarlo? Primero, porque estoy pobre y solo tengo 6 coronas, y a la que corone algún personaje extra me quedo sin coronas. Segundo, porque el mayor daño de Flims y de su equipo es electrocargado lunar, y los hits registrados de electrocargado lunar se encuentran en su ulti. De hecho, la habilidad elemental se puede dejar al 7 o al 8 y no tiene mayor complicación. Luego, ¿qué hacen la habilidad elemental y la ulti? Pues muy fácil. La ulti, como ven, la ulti larga tiene 20 segundos de tiempo de espera, pero cuando tiras la ulti larga y luego tiras la habilidad elemental para activar la ulti pequeña, vamos a decir ulti grande, ulti pequeña, esos 20 segundos de cooldown se resetean totalmente, con lo cual es posible, los que tengáis mucha recarga, y ahora hablo del prime de Flims, porque os adelanto, tener esto muy en cuenta, hay un Flims C0 que apenas tira 2 ultis chiquitas, hay un Flims con mucha recarga que podría llegar a una ulti grande, 2 chiquitas, hay un Flims C1 que tira 3 ultis chiquitas, y hay un Flims Prime con Columbina C1 que da más energía al personaje en campo, que permite tirar la ulti grande y 3 ultis chiquitas, y el daño no sois conscientes de lo que se dispara cuando consigues tener permaulti con Flims sin llevar Favonius, sin perder proporción crítica y sin llevar en el resto del equipo ningún arma extraña para que te dé más energía. Voy a hablar de todo ello. ¿Qué hacen las skills y cómo es el combo? Muy fácil. Básicamente, la habilidad elemental, como podéis ver aquí, tiene un cooldown muy corto, y cada vez que tiras la habilidad elemental te permite tirar la ulti chiquita, que es esta, bueno, ya no me ha dejado, que es la que no tiene animación de ulti grande, sino que es un hit
gigantesco que hace mucho daño, hace 2 hits de electrocargado lunar, el segundo es mucho más grande. ¿Cuál es el combo? Pues bien, ahora voy a entrar en cuándo se tira la ulti grande y cuándo no, pero la única diferencia es si tiene suficiente energía para tirarla y no perder tirar las otras, teniendo en cuenta que también el arma, las constelaciones y Columbina le dan energía a Flinns aparte de su propia recarga. ¿Cómo es el combo habitual sin entrar en mucho texto de las habilidades? Pues es fácil. Elemental 1, un par de básicos, elemental 2, ulti chiquita, sigues pegando y como veis tienes el cooldown de otra vez elemental, otra vez ulti chiquita, sigues pegando y como yo tengo la C1 tengo elemental y debería tener la ulti chiquita, pero como veis ahí no tengo la energía para tirarla. Esto es con la C1. Cuando es C0 tenéis lo mismo, pero 2 ultis chiquitas. Eso es lo único que hay que saber de la habilidad elemental. No hay que leer todo el texto, ni volverse loco, ni nada. Ahí tenéis todo el cooldown. Y el cooldown de la habilidad elemental, cuando la casteáis por primera vez, son 16 segundos, pero Columbina tiene 17 segundos de cooldown, con lo cual la rotación se adapta más a esos 17. Y cuando jugamos con Aino, que tiene 15... también al final terminan siendo 16-17, porque entre que sales, entras, tiras los bufos, las ultis, absorbes energía y haces todo bien, termina retrasándose un poquito a 17. Ese es el combo que hay que saber. Esta ulti grande, vuelvo a repetir, tiene 2 modos. El modo cuando no activas la elemental, que es el modo donde salta la animación, que ahora explico y cuánta recarga hay que tener para poder tirar la ulti grande, pero no es para todo el mundo. El combo natural de la mayoría de jugadores va a ser solo hacer 2 ultis chiquitas C0, 3 ultis chiquitas C1, pero para los que consiguen suficiente recarga de energía pueden tirar la ulti grande al principio y luego 2 o 3 ultis chiquitas, rotar entero y volver a entrar tirando la ulti grande y luego las 2 o 3 ultis chiquitas. No hay más. Entonces, la ulti grande tiene coste de 80, las ultis chiquitas tienen coste de 30, con lo cual a C0 tienes coste de 60 y a C1 tienes coste de 90, pero la C1 te regenera 8 puntos de energía cada 5.5, con lo cual te regenera en rotación de 17 exactamente, como podéis comprobar, 16,5 para Columbina 17, te regenera 8 por 3, 24, es decir, pasamos de coste de 60 a C0 a coste de 66 a C1. Es un poquito más a la C1 para las 3 ultis chiquitas, pero bueno, hay más maneras de poder compensar esto. Ahora, los talentos. Si Flinns está en el equipo, es +1 presagio lunar y aumenta 20% el electrocargado lunar de Flinns. Se han ahorrado el tiempo de poner a no sé cuánto ataque, tacatá, tacatá. Solo es un 20% del electrocargado lunar de Flinns y listo. Luego, la maestría de Flinns aumenta un 8% de su ataque hasta 160. ¿Cuánto es el capeo? 2000. Si Flinns tiene 2000, gana 160 puntos de maestría sin hacer nada. La realidad es que vais a conseguir más de 2000 con Flinns normalmente. Y luego el cazador de dragones, que ahora hablamos de ello. Luego, este sí que es el talento de aumenta el daño del electrocargado lunar 0.7 por cada 100 puntos de ataque hasta un máximo el 14% de todo el equipo. Esto es 2000 de ataque también y va a estar siempre activo, con lo cual tienes 14 daño de electrocargado lunar a todo el equipo, 20 de electrocargado lunar al propio Flinns y 160 de maestría. Si se fijan los talentos, ni siquiera hay que pensar en ningún tipo de cosa extraña, ni complicarse la vida, ni tener demasiado conocimiento, es fácil. Y el tema del combo tiene mucho texto, pero también es tan fácil como a C0 y a C1, pues 2 elementales, ulti chiquita, ataques normales, elemental ulti chiquita, ataques normales, se va la rotación. Si tienes C1, 3 ultis chiquitas. Si tienes mucha recarga, y ahora hablo de ello porque no hay que hacer nada complicado, ulti grande, 3 ultis chiquitas. Recomiendo la C1 para poder hacer esta clase de cosas, pero a C0 también se puede hacer. Este es el combo de Flinns y el kit de Flinns. Ahora, constelaciones, para los que ya lo tienen C0 igual se plantean sacar. ¿Merecen la pena? Desde luego. De hecho, Flinns, de los carries lunares junto con Nefer, si os dije que Zibai es la que menos mejora y menos gana con constelaciones, Flinns es el que más mejora con constelaciones de lejos, además. Es decir, Flinns C0 versus Nefer C0, Nefer aplasta a Flinns y me parece que seguramente todos lo habéis podido comprobar de una forma u otra a medio y largo plazo desde que existen estos personajes. Cuando consigues constelaciones de Flinns, la diferencia entre el equipo de Nefer y de Flinns es que Nefer, todos los soportes le dan todos los buffos a Nefer para que Nefer haga mucho más daño. Descomunal el daño de Nefer. En el caso de Flinns es todo lo contrario. El equipo entero de Flinns, incluida Columbina sub DPS, si hablamos ya de C2 arma y cosas así, porque a C0 hace poco daño, e Inefa, que es un sub DPS con un daño abismal del electrocargado lunar fuera del campo, hace que el propio Flinns tenga un daño brutal, se beneficie de Inefa y de Columbina, o incluso del arma o la C1 de Inefa, que aumentan el daño del electrocargado lunar, pero
La C2 de Flinch, ahora hablo de la C1 y la C2 concretamente, lo que mejoran es el daño de todo el equipo, incluido el daño de Columbina y el daño de Inefa, a propósito además el propio daño del propio Flinch, con lo cual todo lo contrario a Nefer mejora muchísimo el daño de Flinch y Flinch tiene un equipo donde todo el equipo hace mucho daño fuera del campo. ¿Qué hace la C1? La C1 hace que la habilidad elemental de inicio tiene 6 segundos, con lo cual 6 y 6, 12, más 6, 18, pero como la elemental tiene cooldown de 16, a C0 nunca podrás tirar 3 elementales. Ahora, actually, ya saldrá alguno en los comentarios, hay gente que ha hecho algún tipo de mini bug en el que puede, digamos, cambiar los cooldowns haciendo animaciones, frames de inmunidad y cosas muy complejas, y hay gente que a C0 ha conseguido tirar 3 elementales de Flinch. Pero esto no es una cosa que todo el mundo pudiera estudiar ni se puede ejecutar de forma voluntaria continuamente, con lo cual yo sé que existe y alguno lo va a decir en los comentarios, pero la realidad es que la gente con Flinch de 0 lo juegue a 2 ultis chiquitas. C1. Reduce el tiempo de espera, el cooldown de la habilidad elemental 4 segundos, con lo cual 4 por 3 ultis chiquitas, 12 segundos. Y ahora sí puedes tirar las 3 ultis, porque claro, 12 más 4, 16, pero justo a los 16 se corta la habilidad elemental y no te deja tirar la cuarta ulti chiquita. Yo sí que no he visto a nadie tirar 4 ultis chiquitas con la C1 de Flinch. Y dice además que cuando un personaje del equipo causa electrocargado lunar, Flinch regenera 8 puntos una vez cada 5.5. Claro, 16.5, rotación del equipo de Flinch, 17 con Columbina, regeneras 24 puntos de energía por rotación. Eso te da casi una ulti chiquita extra, que es la que tiras, pero igual requieres más energía. Luego, C2, recomiendo constelaciones por encima de arma. Ahora hablamos de las armas. C2, dice, durante 6 segundos después de utilizar la habilidad elemental, el primer ataque normal hace daño electro en un 50% del ataque de Flinch, que se considera daño de electrocargado lunar. Vale. Recordar que cada ulti chiquita hace 2 hits de electrocargado lunar. Con esto, cada vez que hagas una ulti chiquita, haces un ataque normal, y ese ataque normal después de cada ulti chiquita también es electrocargado lunar. Con lo cual pasas de hacer 2 electrocargados lunares por cada ulti chiquita, por 3 ultis chiquitas, 6, a hacer 9 electrocargados lunares. Teniendo en cuenta que cada electrocargado lunar, estos ataques normales después de cada ulti chiquita, se benefician de todos los buffos de electrocargado lunar, de los buffos de Inefa, de los buffos de Columbina y de los buffos generales de maestría de Sakarosa, más el sombra verde, más el daño general de todo el equipo. Es una burrada ese ataque normal extra para hacer más daño. Luego dice que cuando Flinch está en uso y golpea al enemigo con un ataque electro, el que sea, la resistencia electro de ese enemigo se reduce un 25% 7 segundos. No hagáis caso a los 7 segundos porque dice cada vez que golpeas electro. Significa que siempre, mientras Flinch esté golpeando dentro del campo. Lo importante es que los enemigos ven su resistencia electro reducida un 25% más. Esto afecta directamente, como expliqué, al daño de electrocargado lunar, pero no solo de Flinch, sino de todo el equipo. Esta C2 pone a Flinch como segundo mejor equipo del juego, a expensas de conocer si Linea, soporte dedicado de cristalizado lunar para Zibai, rompe Genshin Impact y hace que Zibai sea mucho mejor de lo que ya es ahora, pero hasta ahora, y solo por debajo de Nefer, esta C2 convierte a Flinch en el segundo mejor equipo y segundo mejor DPS de Genshin Impact por el daño de él y de su equipo entero. Luego, esto es la última 3 para los golpes de electrocargado lunar. Esto es 20% de ataque en Flinch, que no hay demasiados buffos de ataque aparte del cazador de la luna de Sakarosa y de la C2 de Columbina, que le mete más ataque a Flinch, o sea que estos 20% parece que no, pero aumenta bastante el daño. Y además el talento susurro de llamas hace que la maestría de Flinch ya no sean 160 por 2000 de ataque, sino que sean 220, es decir, le da 20 de ataque, 60 de maestría, la C4. ¿Es mucho para ser una C4? Pues no, es malísima, como siempre expliqué. Esto es la elemental más 3, que te da igual, y la C6 dice que el daño que inflige Flinch a los enemigos con la reacción electrolunar asciende un 35% más. Recordemos que tiene un 20% de base más el 14 del otro talento, son 34, y esto es más 35, es decir, el bufo que da electrocargado lunar asciende 35, pero solo para Flinch. Y luego, todos los personajes cercanos del equipo asciende el daño de electrocargado lunar otro 10%. ¿A que parece muy poco para ser una C6? Pues por los multiplicadores y la cantidad de personajes y daño fuera del campo que hay de Inefa y de Columbina, esto se vuelve muy roto con Inefa y Columbina. No merece la pena como C6, es demasiado poco. Hay C6 mucho mejores en todo el juego. ¡Ya está disponible!
la app de la web del canal. Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, que el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores. Estar pendientes porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que, señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Artefactos. No hay mucho lío. El set de carry de Notcry, 80 de maestría 2 piezas, 30 de probabilidad, 10% daño en reacciones lunares para todo el equipo, las 4 piezas, y se puede activar por DPS que no sean de Notcry, porque dice que el equipo tenga presagio lunar y se active una reacción, pero no el personaje que lo tiene. Y luego Flinch es muy fácil, porque lleva ataque en el reloj, ataque en el cáliz, recordar esto que es muy importante, y el casco de daño crítico. En el caso de Flinch podría llevarse, relativamente hablando, triple ataque, no tanto como Nefer triple maestría, porque tiene infinitas y exageradas distintas formas de conseguir multiplicadores externos. Me explico. Nefer, y yo os enseño en otro vídeo, los editores lo estarán dejando por aquí de fondo, que mi Nefer con casco daño crítico podía llegar a 90 y mucho de probabilidad y 500 de daño crítico, porque el arma da daño crítico, porque la UMA da 20 de crítico, porque Magia C2 da 20 de daño crítico más, porque yo tengo Columbina C6 y da 80 de daño crítico, pero esto no es algo que todo el mundo tenga, con lo cual no contamos con ello. El arma da 88 de daño crítico y la pasiva del arma da 36 de daño crítico más, y bueno, un montón de cosas que se acumulan. Flinch le pasa todo lo contrario, y es un muy buen ejemplo el que os explico. Flinch no tiene tantas fuentes para ganar daño crítico. Flinch tiene complicado llegar a 80-90 de probabilidad y acercarse, no suele llegar, acercarse a 300 de daño crítico. ¿Por qué explico esto? Porque si bien incluso C0 Nefer habría situaciones donde el casco de maestría podría llegar a ser mejor, si vuestro casco tiene más de 30 de daño crítico, en el caso de Flinch es muy improbable que consigáis una build donde sea mejor el casco de ataque que de daño crítico, pero existe. Y de hecho una persona en stream nos lo enseñó, porque tenía ítems que daban miedo de lo buenos que eran los ítems. Así que no recomendaría inicialmente el casco de ataque porcentual, y aunque tengas constelaciones y de todo que no te dan daño crítico, es difícil que puedas encontrar la forma de que consigas ese casco de daño crítico worth it. De hecho, la única forma sería que su arma, que le da 28 de daño crítico, tuvieras muchos refinamientos, y entonces con muchos refinamientos creo que llega a darle casi el doble de daño crítico, y entonces ahí igual el casco de ataque podría ser worth it en daño. Conclusión: ni os preocupéis, en este caso casco de daño crítico. Los substats que necesitamos, ¿cuáles son? Proporción crítica en prioridad, ataque porcentual y recarga de energía. Ya está, no busquéis maestría. A Flinch buscarle maestría te hace perder daño y te perjudica a cambio de otro rol o substat de proporción crítica, probabilidad o daño, o ataque porcentual, o recarga hasta tener perma ulti, no la grande porque no hace falta, sino las chiquitas, las 2 o 3 chiquitas, C0, C1. Las pistas de mi Flinch, si alguien quiere verlas, son esto de aquí, este reloj de casi 50 de crit value, tuve mucha suerte, este cáliz que aún puedo mejorar, y este caso con 33 de recarga que me equilibra mucho la recarga. Y ahora, Phil, antes de las armas, no recomiendo Favonius, ahora os explico. Hablemos de cuánta recarga para, una vez tengo esa recarga, me preocupo por la proporción crítica. Pues bien, os explico. Aquí viene la parte donde me gustaría comentaros que sí existe una forma de tirar la ulti grande y 3 chiquitas con C1, o la ulti grande 2 chiquitas con C0. Pero ya os adelanto que la forma de hacer eso es con Columbina C1 o C2, que le da energía al personaje en campo, y teniendo el arma de Flinch que le da energía. Si no tenéis el arma y Columbina C1 C2
y la C1 da igual porque hemos visto que no compensa la energía, o sea, es dependiente el arma y Columbina C1, C2 que da energía a Flints. Entonces, si conseguís 145, que a mí me falta uno y a veces me ocurre que no tengo la ulti por un píxel. Si tenéis 145 de recarga en Flints sin descuidar todo lo demás, Flints con Columbina C1, C2 y su arma puede tirar la ulti grande, una rotación sí, las dos ulti chiquitas y luego la siguiente rotación no. Porque en la siguiente ya no te da si no tienes 50-55 de recarga. ¿Recomiendo ir a 50? No. ¿Recomiendo y es posible llegar a 45 aproximadamente? Sí. Porque 45 no son 200, como requieren muchos carries, o 180, como requiere, bueno, carries, muchos soportes, o 180 como requieren otros personajes. Siempre y cuando no descuides lo demás. Si tú dices, Phil, no tengo el arma, no tengo Columbina C1, C2... no quiero esa recarga, ¿cuánto necesito para que realmente Flints funcione bien? 35. Esa es la cuestión, que entre los 135 que necesitas de forma natural y 145 que son 10 más, no hay diferencia. Entonces, para los jugadores que no tengan el arma y no tengan Columbina C1, C2, digo C2 porque C2 también hace que sean 6 más de energía por rotación, no sé si lo sabíais. Para la gente que no tenga Columbina C1, C2 y el arma de Flints, 35 de recarga. Para los que tengan arma de Flints y Columbina C1, C2, 45 de recarga. Solo son 10 de diferencia. Pero quien no tenga 35 de recarga en Flints no tiene todas las ultis chiquitas, no consigue tener permaulti y pierde todo el daño general de la rotación, ya que se concentra todo el daño en pocos hits, que es lo que habéis visto. Esto es muy importante. He revisado muchos Flints con 15, 20, 25 de recarga. Esos no funcionan. Ahora, una vez tenéis la recarga suficiente, ¿cuánta probabilidad? Pues recordar que ganáis 30 del set, así que yo tengo 97, intentar llegar a más de 80 en el caso de los carries lunares. Luego el daño crítico, todo lo que podáis por encima de 200, teniendo en cuenta que el arma da 28 más, 30 redondeando, con lo cual yo tengo 97, 270. Como veis, no es sencillo llegar a 300. Es verdad que luego de los 270 gano 80 más de la C6 de mi Columbina, mi primer promocional C6, y entonces ya nos ponemos como en 350 de daño crítico. Mi Flints tiene 97, 350. Pero no es fácil conseguir todo eso. Así que la probabilidad, intentar llegar a 80 teniendo en cuenta los 30 del set, o sea, 50 para arriba, y el daño crítico por encima de 200 y luego teniendo en cuenta que se suma el arma y toda la cuestión. No busquéis maestría proactivamente y los substats de ataque una vez lleguéis a más de 80 de probabilidad y más de 250 si sumáis el arma de daño crítico, está bien. Los ataques porcentuales, los substats es worth it. Ataque porcentual, no ataque plano, tenerlo en cuenta. Ahora, las armas. Es muy fácil el tema de las armas. ¿Por qué? Porque de 5 estrellas es cierto que muchos preguntan por el halcón de Jade o el Homa, por los stats que puede llegar a dar o por la cantidad de ataque. Y la realidad es que no es tan mal. El problema es que por encima de este arma hay 2 armas de 4 estrellas y por encima de esas 2 armas de 4 estrellas R5 solo hay 3 armas de 5 estrellas que no son el halcón de Jade. Con lo cual, ¿el halcón de Jade está decente? Sería como explicaros mucho texto para deciros que no. Así que vamos a hablar de lo que sí sirve, y otro arma que os voy a decir que mucha gente usa en Flints y que no es lo mejor, al igual que el halcón de Jade, es la lanza del duelo. La lanza del duelo y el halcón de Jade no está mal, pero tener en cuenta lo que voy a explicar. Hay 2 armas de 4 estrellas que a R5 son mejores que esta y que esta. Uno es el arma de la forja de Notcry, que estáis viendo aquí, que lo que te hace es dar mucho ataque y un daño directo, creo que de hasta 48% en electrocargado lunar. Ese arma R5 ya es mejor incluso que el halcón de Jade, y ese arma solo se ve superada por 3 armas de 5 estrellas. ¿Qué otro arma de 4 estrellas a R5 es mejor que las anteriores? El arma de Notcry de 4 estrellas que se llama Báculo Rutilante de la Sacerdotisa. Muchos jugadores no saben ni que existe este arma. De hecho, las armas promocionales 4 estrellas, estas que vienen una vez cada eclipse lunar, una vez cada 6 meses o más, la gente ya últimamente ni sabe qué armas son. Pero son armas 4 estrellas que no salen en cualquier momento y que en el banner de armas pueden salir solo cuando el banner de armas aparezca el dibujo del arma. Este arma, para ser 4 estrellas, nos da mucho ataque base, una probabilidad crítica bajita, pero el set nos da 30 más, así que Flints va cómodo. Y luego la pasiva, si la consigues a R5, nos va a dar bastante ataque porcentual y bastante
bastante recarga de energía, que prácticamente nos da 36 de recarga en flints a R5, con lo que realmente habría que sacar un poquito más, porque la pasiva de este arma se activa cada vez que golpeas con la habilidad elemental, pero como cada vez que la activas haces daño, Flints en la primera rotación activa 2 de los 3 stacks de este arma, con lo cual a R5 arrancarías con 24 de recarga nada más empezar la rotación con Flints. Y esto se mantiene durante 6 segundos los stacks. Entonces habría que sacar un poco extra, pero vamos, el arma R5 te da teóricamente 36 y habría que sacar un poco más extra. Este arma R5 y el arma de la forja R5 son mejores que la lanza del duelo y que el halcón de Jade. Ahora, señor de la pantalla, yo sí soy ballena. ¿Qué armas 5 estrellas? Pues bien, su mejor arma es su arma. Esta es la frase de todos los vídeos. No tengo que explicar nada. Es una locura su arma. Y luego las dos armas que son mejores que todo lo anterior son el arma de Inefa, porque nos da 66 de daño crítico, 608 ataque base, que es el medio alto, a 24% de ataque y 40 de daño en el electrodado lunar a todo el equipo, además. O sea que Flints está bufando a todo el equipo con este arma. Sí, señores, el arma de Inefa es una de las mejores para Flints, y a la par, e incluso mejor que el arma de Inefa, aunque no aprovechamos del todo bien todos los stats, pero teóricamente sí es muy buena, es el arma de Sino, el báculo de las arenas escarlata. Os digo lo bueno y lo malo. Lo bueno es que los stats brutos son una locura. 44 de probabilidad, este bufo en la pasiva que más maestría nos da una burrada de ataque, teniendo en cuenta que tenemos la maestría de Sakarosa, la maestría que da Inefa, la maestría del set de Serenata, la maestría del set de Instructor y la maestría del talento de Flints que da 160. Flints se pone más de 1000 de maestría y eso son más de 1000 de ataque prácticamente. ¿Qué ocurre? Que en la práctica realmente Flints nunca va a buscar proactivamente maestría, entonces te da mucho bufo de ataque y tal y está muy bien, pero es un bufo contraproducente extraño. ¿Qué otro problema tiene el arma? Quitando que los stats brutos son muy buenos, la probabilidad. Flints ya tiene 30 de probabilidad del set, más 5 base, 35, más estos 44, son 80 prácticamente. A la que consigas sin querer probabilidad de esto de se me chispoteó en un casco, ya te vas a 90 y mucho, y te va a sobrar esa probabilidad. Y tendrás esa dificultad que siempre expliqué de que todos los ítems tengan más de 30 daño crítico. Eso es complicadísimo. Es más fácil conseguir entre probabilidad y daño con buenos roles que un ítem tenga 35 o hasta 40% de valor crítico total, que un artefacto tenga 30 de daño crítico solo en el daño crítico. Entonces, este arma, junto con el halo fracturado, es una de sus 3 mejores armas, debajo de su arma top 1. Pero el arma de Sino tiene más complicaciones, con lo cual, por facilidad de construcción, esta sería su mejor arma, esta es su primera mejor arma, segunda mejor arma, tercera mejor arma, y cuarta y quinta serían este arma R5 4 estrellas, que esta es complicada, la forja R5 4 estrellas gratis, y luego ya recién la lanza del duelo y el halcón de Jade. O bueno, primero el halcón de Jade y luego la lanza del duelo. Pero es verdad que están muy cerca unas de otras, y mucha gente solo por ver una proporción crítica enorme prefiere meter la lanza del duelo porque, oh, cuánto daño crítico tengo. Pero la realidad es que esas otras armas, entendiéndose, hacen mucho más daño. Y ahora, señores, los equipos, que esto le encanta a la gente. No es un vídeo, o sea, no hace falta un vídeo distinto de equipos, pero sí he de explicar que es muy sencillo porque prácticamente 3 de los personajes obligatorios best in slot de Flints los tenéis. ¿Cuál es el primero que es, digamos, un personaje que no se puede negociar en el equipo? Sakarosa. Sakarosa es un personaje que da bajada de resistencias por el sombra verde y un bufo de casi 300 de maestría al equipo, incluyendo el cazador de dragones a Flints, que es 48% de ataque, una rotación sí, una no, que sería equivalente a 24% de ataque todas las rotaciones, como un set de nobleza básicamente. Aquí un punto. Sakarosa es innegociable, es increíblemente poderosa. Hay un punto muy importante que hará la diferencia con esta Willy que seguramente no habéis escuchado en ningún otro sitio porque es difícil de testear y ni siquiera yo mismo tengo el arma, pero me han prestado una cuenta donde está el arma y lo he podido probar. Y es que mucha gente o todo el mundo jugaba a Sakarosa cazador de dragones. Pues hay un arma que se llama la estrella errabunda, que está por aquí, que cuando la consigues a partir de R4 y obviamente en R5 es un arma que le da maestría a Sakarosa, en vez de el cazador de dragones le da vida porcentual, que a Sakarosa le da igual. Es un arma que da 165 de maestría a Sakarosa, lo que Sakarosa más maestría hace que el bufo de maestría que reparte al equipo es más grande. Y luego la pasiva es parecida al cazador de dragones, porque a más maestría tiene el personaje en campo, en este caso Sakarosa, más bufo de ataque le da, pero no a Flints, a todo el equipo, todas las rotaciones.
Y cuando ese arma es R4 y R5, teniendo en cuenta que el ataque que le está bufando también a Inefa hace que Inefa haga mucho más daño fuera del campo, la estrella rabunda R4 y R5 en Sakarosa es mejor que el cazador de dragones, quien quiera mejorar el equipo de Flints. ¿Qué pasa? El cazador de dragones es un arma gratis de 3 estrellas que todo el mundo tiene refinadísima R5 y que esta estrella rabunda ni siquiera yo la tengo R5 en mi cuenta, pero me gustaría sacarla R5. Así que quien sepa, este es un detalle espectacularmente importante. Estrella rabunda R4, R5 en Sakarosa es mejor que el cazador de dragones. Luego, los otros dos personajes que siempre tendréis en vuestra cuenta son Columbina, porque la mayoría la habéis sacado, y en su defecto Aino. Y es muy raro que estéis viendo una build de Flints o queráis tirar por Flints sin tener a Columbina. Pero no pasa nada, porque si no tenéis a Columbina, metéis a Aino y no hay nada mejor que esos dos personajes. Sacaros a Aino, sacaros a Columbina. ¿Qué personaje a día de hoy es el que no todo el mundo podría llegar a tener y el que realmente hace la diferencia en el equipo de Flints? El Electro, Inefa. Entonces, obviamente el best in slot es con Inefa, pero si desestructuramos y deconstruimos el equipo para deciros qué alternativas hay dos alternativas. Alternativa número 1, Phil, tengo manos, quiero jugar ofensivamente. Fischl, Flints, Fischl, Aino Sakarosa o lo mismo pero con Columbina. Espectacular y un equipo increíble. Obviamente Fischl hace bastante menos daño que Inefa, pero como Fischl con la consonancia del aquelarre, porque Sakarosa es del aquelarre, activaría los bufos. Sakarosa está dando bufos al equipo extras por Fischl y Fischl está dando un bufo de maestría de 180 a Flints y a sí misma para la reacción de electrocargado lunar. Con lo cual, en resumen, quien no tenga Inefa pero sí tenga manos, porque Inefa te da un escudo y Fischl no, Fischl. Phil, las manos las tengo que mejorar. Cookie. Cookie va o puede ir triple maestría para bufar también y poder mejorar el daño del electrocargado lunar a su manera. Nos da healing y podría llevar el Chifos para que todo el equipo tenga más recarga o el arma de Kazuha para bufar también la maestría y el daño de todo el equipo, el arma de Kazuha en Cookie. Y estas son las variantes de equipo. ¿Se puede jugar Xilonen porque también baja resistencias en vez de Sakarosa? Sí, pero el bono daño elemental de Xilonen no afecta, con lo cual habría que meter igual Xilonen con algún set raro para bufar el equipo como nobleza para que le meta 20% de ataque a Flints. O sea que sería muy extraño meter un nobleza a Xilonen. Pero he visto gente jugar Xilonen porque cura, mete algún escudillo con el cristalizado y porque también baja resistencias. Baja un 36 más tiempo, Sakarosa bajaría un 40 pero menos tiempo por el sombra verde. Damas, caballeros, esta es la build legendaria de Flints. Gracias porque la build de Columbina es la número 1 de habla hispana y sé que esta build de Flints va a ser la número 1 y la más vista de habla hispana. Suerte con las 10 bendis que sorteo por apoyar este vídeo para que consigamos los objetivos. Gracias, tener muy buen día por llegar hasta el final, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito, cuidaos mucho, señores.